Hola, muy buenos días. Hago la presentación del video con pruebas y resultados de acceso GA3 22050113 A5 EV01. Los apéndices partícipes de este proyecto somos Josep Camilo Ruiz Hoyos, yo, Oscar Mauricio Vargas Uribe, William Giovanni Sigindioy Mitancanoy y Zenit Eyes Díaz. Pertenecemos al técnico en programación de aplicaciones y servicios para la nube de la ficha 2721748. Finalmente, para esta vez, mi compañero William Giovanni Sigindioy Mitancanoy se encargará de la presentación del video. Muchas gracias. Hola, el día de hoy vamos a realizar prácticas de SQL. Inicialmente abrimos la consola, digitamos la contraseña, que en este caso el usuario predeterminado es root. Una vez ingresado a MySQL, vamos a digitar el comando show database, el cual nos va a permitir listar las bases de datos que ya se han creado. Bien, para esta práctica vamos a crear una nueva base de datos, la cual se va a llamar blogs. Usando el comando create database, posteriormente digitamos el nombre de la base de datos y presionamos enter. Muy bien, hemos creado la base de datos. Con el comando show database listamos las bases de datos, vemos que la base de datos ya se creó. Posteriormente, con el comando use blogs vamos a seleccionar la base de datos que acabamos de crear. Ok. Posteriormente, bueno, ya tenemos la base de datos blog seleccionada, vamos a crear dos tablas, que serían usuarios y la tabla publicaciones. Como podemos ver, usamos el comando create table, posteriormente el nombre de la tabla. Y seguido de ello vamos a abrir paréntesis, finalizando con un punto y coma. Dentro de ello vamos a definir los campos que vamos a crear dentro de esta tabla. Vamos a definir el tipo de datos del campo que hemos creado y de usuario. En este caso tenemos para ID de usuario enteros y nombre, correo y contraseña. Como son texto plano, vamos a utilizar la sentencia varchar con un tamaño de 45. Ok, procedemos a crear la tabla publicaciones. Muy bien, hemos creado las dos tablas, usuarios y publicaciones. Punto 3. Cree un usuario que pueda insertar, actualizar y consultar las tablas. Bien, para ello vamos a utilizar el siguiente comando, create user. Posteriormente, entre comillas, damos el nombre del usuario a crear. Con el comando identified by vamos a asignar una contraseña. Muy bien, hemos creado el usuario. Posteriormente, utilizando el comando grant, vamos a asignar los permisos o los privilegios para este usuario admin.db que acabamos de crear y cumplir con la solicitud. Entonces utilizamos comando grant y le decimos permitimos insertar, actualizar y consultar sobre la base de datos que hemos creado, blogs. Bien, finalmente utilizamos el comando flush para que los permisos o los cambios que hemos realizado sobre este usuario se apliquen. Punto 4.
debemos autenticarnos con el usuario que hemos creado y vamos a hacer unas inserciones o vamos a ingresar registros sobre las tablas. Con el comando exit salimos del usuario root y ahora utilizamos el siguiente comando, MySQL-u. Posteriormente el usuario al que queremos ingresar, que es el que acabamos de crear, admin-db, y con el comando "-p" para que nos permita insertar la contraseña. Muy bien. Ahora procedemos a utilizar el comando show database en el cual podemos ver que tenemos el usuario tiene acceso a la base de datos blogs. Muy bien. Ahora con el comando insert into, nombre de la tabla, ¿sí? Entre paréntesis vamos a definir los campos que ya habíamos creado dentro de esa tabla. En ese mismo orden, con el comando values, vamos a ingresar la información de este registro. Presionamos enter. Antes de hacer el ingreso de la información a las tablas, debemos con el comando use seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar. Una vez seleccionada la base de datos, procedemos con el comando insert into. Muy bien. Bueno, el registro ya ha sido insertado en la tabla usuarios. Procedemos a ingresar el registro de la tabla publicaciones. Paso 5 nos pide utilizar comandos para borrar información en la base de datos, pero recordemos que anteriormente solamente le dimos permiso de actualizar, insertar y seleccionar información. Para ello debemos salir del usuario admin-db, ingresamos a MySQL con el usuario root, contraseña, y procedemos a darle los permisos al usuario admin para que él pueda borrar información de la base de datos blogs. Muy bien, ese permiso ha sido otorgado y utilizamos el comando flush para que los cambios sean aplicados inmediatamente. Bien, ahora procedemos a salir del usuario root, ingresamos nuevamente con el usuario admin-db, listo, y procedemos a utilizar las sentencias requeridas para borrar información de la base de datos blogs. En este caso vamos a utilizar el comando delete seguido de la sentencia from. Seleccionamos o damos el nombre de la tabla de donde se va a borrar la información. Utilizamos el comando where y definimos exactamente el identificador del registro que queremos borrar. Estamos logueados como usuarios admin-db. Posteriormente debemos seleccionar la base de datos blogs para poder ejecutar las sentencias de borrar información en las tablas. Muy bien, la información ha sido borrada. Muy bien, y pasamos a borrar la información de la tabla publicaciones.
Bien, solo teníamos agregado un registro en tabla usuarios y publicaciones, los hemos eliminado. Punto 6. Creo un usuario readdb que solo pueda consultar datos. Ok. Como nos encontramos en el usuario admin.db, procedemos a salir con el comando exit. Ingresamos a la base con el usuario root y procedemos a crear el usuario read. Muy bien, le asignamos los permisos de lectura con el comando flush, aplicamos cambios y listo. Hemos creado un nuevo usuario read que solamente tiene privilegios para leer información o consultar información de la base de datos blogs. Punto 7. Debemos autenticarnos con el usuario que acabamos de crear, readdb. Como lo hemos dicho anteriormente, este usuario solamente tiene privilegios para consultar, por ende debería arrojarnos un error. Bien, ya nos encontramos, seleccionamos la base de datos y ejecutamos los comandos para insertar información en la base. Comando insert into, seleccionamos la tabla donde vamos a ingresar información, presionamos enter y como pueden ver, la solicitud de ingresar información ha sido denegada.